Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García. Un evento nuevo de invierno ha comenzado en Heyday y yo te tengo todos los detalles. Si deseas saber más acerca de esto, este video te interesa. En este evento temporal debes realizar pequeñas actividades en la granja para conseguir puntos de ramas de pino que te ayudarán a recibir premios especiales de tema invierno. Este gran evento inició hoy 16 de enero y durará hasta el lunes 22 de enero de 2024. Esto significa que tendremos un total de 7 días para conseguir todos los premios. Te explicaré ahora con detalle en qué consistirá este hermoso evento y cómo podrás lograr las recompensas. Para poder ingresar al evento, debes ver un icono de las ramas de pino justo debajo de la información de las monedas y los tiquetes en la parte superior derecha de tu pantalla. Solo debes presionarlo y te llevará a conocer el evento. Una vez presiones el botón indicado, te aparecerá una ventana enseñándote cómo jugar en caso de que no hayas participado en anteriores eventos temporales. Después de cerrar la ventana, podrás conocer la interfaz del evento invernal. En el tercio superior de la pantalla podrás ver una pestaña naranja que te indicará la cola de tareas que tendrás, el tiempo disponible para el reinicio de las tareas y al lado de la pestaña conocerás las tareas que debes desarrollar en estos días. En el tercio medio podrás observar los premios que podrás ganar y los puntos necesarios para reclamarlos. Y en el tercio inferior encontrarás el tiempo restante para terminar este evento. Hablaremos ahora un poco más en detalle de cada una de estas partes. Comenzaremos con el tercio superior. Como te mencionaba, verás una pestaña naranja llamada la cola de tareas. Esta pestaña te dirá la cantidad de tareas que quedan disponibles por salir. Debajo de este número será el tiempo disponible para terminarlas antes de que se reinicie el contador. Junto a esta pestaña estará el tablón de tareas. Este te mostrará 6 tareas listas para comenzar a realizar. Estas tareas son casi iguales a unas tareas del derby, solo que son más cortas, muy similares a aquellas que has hecho anteriormente en otros eventos temporales especiales. Deberás entonces completar un pedido específico en un tiempo determinado. El tablón de tareas te mostrará 6 tareas disponibles para hacer. Estas aparecen al azar y dependerán del nivel de la granja jugadora. Una vez sea completada, borrada o caducada una tarea, aparecerá en el tablón una nueva tarea hasta que se terminen las tareas disponibles del día y debas esperar el reinicio del contador. Debes tener presente que el número que aparece en la pantalla de la cola de tareas son aquellas tareas disponibles por salir, mientras que las 6 tareas que tienes en el tablón de tareas son aquellas que ya salieron de la cola de tareas y tienes disponibles para realizar. Es decir, las 6 tareas activas en el tablón no están sumadas en la cola de tareas, por lo que para saber cuántas tareas te quedan por hacer en el día, debes sumar el número de tareas de la cola más las que tienes presentes en el tablón de tareas. Si tienes 6 tareas activas por hacer y además 14 tareas en la pestaña de la cola de tareas, en total tendrás disponibles 20 tareas por realizar. Si tú tomas una tarea y la completas, será retirada del tablón de tareas y saldrá una nueva tarea, por lo que se restará 1 de la cola de tareas del día. Si tú tomas una tarea pero se caduca, será quitada la tarea del tablón y cuando aparezca una tarea nueva en el tablón, será descontada una tarea de la cola de tareas del día. Igualmente te sucederá si decides voluntariamente borrar una tarea que no deseas realizar. Cuando aparezca la nueva tarea, se descontará del número de la cola de tareas que tienes del día. Si descartas 6 tareas, al aparecer 6 tareas nuevas en el tablón, serán descontadas 6 tareas del número de cola de tareas diarias. Esto significa que no importa la acción que hagas con las tareas, si la completas, la caducas o la borras, cuando se retiran las tareas del tablón y sale una nueva, son descontadas de la cola de tareas disponibles. Si tú completas una tarea, saldrá inmediatamente una nueva tarea del tablón de tareas. Pero si la eliminas voluntariamente o se caduca, deberás esperar 5 minutos para que aparezca una nueva tarea o pagar 10 diamantes si no quieres esperar.
Cuando la cola de tareas del día llegue a cero, tendrás que esperar a que el contador se reinicie para recibir otras 20 tareas más y puedas seguir avanzando. Si no quieres esperar tampoco este conteo, verás un símbolo de más en el tablón de las tareas. Usa este símbolo si quieres conseguir una tarea extra de las 20 que puedes realizar en el día. Sin embargo, este gasto será muy grande, pues la cantidad de diamantes que necesitas para comprar las tareas se irá duplicando así. 10 diamantes para una tarea, 20 diamantes para una segunda, 40 para la tercera, 80 para la cuarta, 160 diamantes para hacer una quinta tarea extra, 320 para una séptima y así sucesivamente. Debes tener presente que las tareas no se acumulan. Si dejas en el tablón una tarea sin realizar, al día siguiente esta tarea del tablón será contada como una tarea de las 20 disponibles de ese día. Así que lo mejor es que trates en lo posible de no dejar tareas pendientes. Trata de adelantar las tareas antes de tomarlas para hacer muchas tareas en un periodo corto de tiempo y no se te vencerán. Cada tarea tendrá un tiempo diferente de vencimiento que comienza a correr una vez la aceptes. Sin embargo, dado que tendrás 24 horas para hacer 20 tareas, habrá tareas que se podrán hacer rápidamente, como recolectar huevos, leches o tocinos, y otras que se tardarán más, como hacer mermeladas, quesos, pasteles o dulces. Si dejas vencer alguna tarea, se te cobrará diamantes para recuperarla o deberás borrarla y perder los puntos de esta tarea. En la parte superior de cada tarea podrás observar unas ramas de pino con un número. Ese símbolo será la cantidad de puntos que te entregará cada tarea en caso de terminarla a tiempo. Para comenzar a realizar una tarea, solo debes escogerla y señalarla. Luego, un poco más debajo de esta aparecerá un letrero que dirá el tipo de tarea que vas a realizar, como por ejemplo alimentar a un burro. Si quieres hacer la tarea, debes pulsar a aceptar y comenzará a correr el tiempo de la tarea. Podrás ver el seguimiento de tu tarea con la pestaña que aparece junto al símbolo del evento. Cuando la completes, el tiempo dejará de correr y debes ir al tablón de las tareas para pulsar en reclamar y así poder recibir los puntos que te indicaba la tarea que tomaste y los cuales te ayudarán a avanzar en el evento. Si no cuentas con los recursos necesarios para realizar alguna tarea, también puedes borrarla. Podrás hacerlo pulsando la tarea y en lugar de aceptar, pulsa con tu dedo el bote de basura. Saldrá una nueva ventana de confirmación y si quieres borrarla, marca en descartar. Cuando se borre la tarea, será descontada una tarea de la cola de tareas cuando hayan transcurrido 5 minutos y aparecerá una nueva tarea. Ahora te hablaré del tercio medio del evento. En esta parte media se ubicarán las recompensas que podrás conseguir y la barra de puntaje justo debajo de las recompensas. La moneda de este evento serán las ramas de pino. Cada cajón con puntaje te dará una recompensa. Cuando completes una recompensa, esta cambiará a un color verde intenso y comenzará a saltar. Pulsa con tu dedo para reclamar el premio. Si no pulsas con tu dedo, la recompensa no será entregada. Ahora te contaré un poco más acerca de los premios que podrás recibir en estos 7 días. Podrás conseguir el nido de búhos al completar 100 puntos. Con 200 puntos recibirás un potenciador de experiencia extra. Con 500 puntos recibirás 5 tiquetes morados. Con 1000 puntos recibirás una pieza de rompecabezas para tu reserva natural. Al llegar a los 2000 puntos puedes reclamar el pabellón invernal. Al llegar a los 3500 puntos recibirás un potenciador para contratar a Tom gratis. A los 5000 puntos podrás conseguir un permiso de ampliación. A los 6000 puntos recibirás un potenciador de llenar cajas del barco. A los 7500 puntos recibirás un tiquete de pollitos. Y el último premio será a los 9000 puntos, será el trineo invernal. Estas decoraciones son muy hermosas y tienen buen tamaño. Estarás muy contento de conseguirlas. Todas las decoraciones tienen movimiento. Cuando completes los 9000 puntos, habrás terminado el evento, pero te saldrán unas cajas rosadas con globo. Con tu dedo, pulsa todas las cajas que puedas. Cada una de estas te dará un premio más. En el tercio inferior del evento podrás ver el tiempo faltante para que termine este evento, el cual será de 7 días. Si no reclamas algún premio y el tiempo del evento se termina, lo perderás. Este evento es muy hermoso y te dará la oportunidad de tener hermosas decoraciones de tema invernal.
Ya que es un evento de 7 días y debes completar 9.000 puntos, debes hacer 1.286 puntos por día. Si haces 20 tareas por día, cada tarea como mínimo debe tener un puntaje de 65 puntos, lo cual será muy sencillo de realizar. Las granjas de niveles pequeños tendrán que esforzarse un poco más, pero aún así podrán lograrlo si entran a sus granjas todos los días y realizan las tareas. Lo mejor que puedes hacer para que termines el evento sin contratiempos es entrar a tu granja todos los días del evento. Trata de no dejar que las tareas se caduquen, pues puedes perder puntos valiosos. El puntaje de cada tarea varía según la complejidad, por lo que las tareas que entregan más puntos serán las más tardadas o las más complicadas de hacer. Entra a primera hora del día cada día del evento y completa las tareas que puedas hacer inmediatamente, como dar de comer a un burro o un conejo o recoger 5 huevos o tocinos. Adelanta las tareas que no tengas listas, pero no tomes ninguna. Esto hará que todas las tareas se hagan al mismo tiempo, dándote más posibilidades de completar el evento. Una vez la tarea esté lista en el suelo, acéptala, complétala y pasa a la siguiente. Es posible que algunas tareas no se puedan realizar, ya sea por la complejidad de la tarea o por el tiempo que necesites para desarrollarla. Te animo a que participes de este hermoso evento temporal invernal, pero también te sugiero que no gastes tus diamantes adelantando tareas o productos, ya que no vale la pena. Podrás conseguir todas las recompensas sin necesidad de diamantes. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te ha servido esta información, por favor presiona en me gusta y comparte este video con todos tus conocidos y amigos granjeros para que ellos también puedan saber de qué se trata este evento especial que entregará hermosos premios. Si has llegado de casualidad, por favor suscríbete al canal y presiona la campana de notificaciones para que seas el primero en enterarte de todas las noticias, eventos y actualizaciones de tu juego favorito. Yo por lo pronto me despido deseándote lo mejor, que tengas un buen día, tarde o noche y que estés muy bien. Chao, chao.